Un cordial saludo para todos los estudiantes de la institución educativa Seminario Misional para el grado noveno. Hoy vamos a hacer una explicación en el área de física y para ello vamos a hacer una introducción a lo que trata la física en el estudio de grado noveno. Entonces, vamos a primeramente a definir qué es la física. Realmente decimos que la física es una parte de las ciencias que se dedica al movimiento, a las fuerzas, a la energía, a la materia, el calor, el sonido, la luz y la estructura de los átomos. Para esto obviamente la física se basa en lo que es el método científico en cuanto a la experimentación. ¿Para qué? Para crear leyes, principios, un poco de teorías y propiedades que cuenta la naturaleza. ¿A qué se refiere la física? La física se puede referir al mirar las estrellas, miren, aquí es decir, la astronomía, al movimiento de los carros, movimiento de los cuerpos, ¿sí? También se dedica bien a estudiar lo que es la luz, a estudiar lo que son los espejos, las lentes, la electricidad, ¿sí? Un fenómeno físico es aquel en el cual la materia no experimenta cambios en su composición, es decir, la materia no se descompone en la física. En la física se estudia, mire, un carro se mueve y el carro sigue siendo el mismo carro, no ha cambiado, no se ha desbaratado, no se ha cambiado, las llantas no han cambiado, pues, no por el desgaste, ¿sí? En cambio, si la materia experimenta cambios, ya deja de ser un fenómeno físico, ya no sería un fenómeno físico, sino un fenómeno químico. Por ejemplo, si usted prende una vela al prenderla se empieza a cambiar la materia, es decir, empieza a deshacerse, se descompone la vela. Dentro de los fenómenos físicos, ¿qué están? Los planetas alrededor del Sol. Esto es un fenómeno físico, no hay cambio en la materia. Las olas del mar, la formación del arco iris, eso es física. ¿A qué se refiere cuando habla de fenómenos químicos? Por ejemplo, un medicamento, cuando usted lo coloca en agua, ya cambia la materia, ya no es el mismo medicamento. La formación del petróleo va cambiando la materia. Usted sabe que el petróleo se puede convertir en gasolina, en aceite, en ACPM. Cuando enciende un fósforo, el fósforo empieza a descomponerse. Esos son entre varios ejemplos. Miren, aquí la luz lo que se hace es descomponerse, pero sigue siendo la luz. Esta luz blanca se descompone en los colores del arco iris. En cambio, miren, si usted tiene los alimentos, miren, una pera con el tiempo se va cambiando de sabor, cambia de estructura, miren, empieza a descomponerse. A esto se le llama un fenómeno químico, y a los otros casos que tenemos acá se llaman fenómenos físicos. Nosotros vamos a encargar aquí en este caso de estudiar los fenómenos físicos. Los fenómenos químicos los estudian las ciencias naturales, la biología y obviamente las ciencias naturales. Para ello es necesario que ustedes estén adaptados al sistema de magnitudes y unidades. ¿Qué significa magnitud? Magnitud significa medir, ¿sí? Pero para medir usted necesita una unidad. ¿En qué va a hacer la medida? Uno no puede decir, eso mide 5. Cuando usted le dice mide 5, no le están diciendo nada. Le puede decir, lo correcto sería decir, mide 5 metros, o mide 5 centímetros, o 5 kilómetros. Ahí sí, la magnitud es la medida, el número. Y la unidad es en qué se está midiendo dicha magnitud. Si es en metros o en kilómetros, si es de unidad de longitud. Entonces, ¿qué significa medir? Significa comparar una cantidad con una magnitud, ¿sí? O con una unidad patrón. Por ejemplo, en la longitud, la unidad patrón es el metro. Entonces lo que uno hace, como si le dicen, mida el ancho de la habitación. Usted dice, tiene 4 metros. Aquí se ve, de estos metros hay 4. Ahí está haciendo una comparación, ¿sí? Bueno, se habla de medidas directas cuando usted utiliza un instrumento para medir. Por ejemplo, una medida directa es la longitud. Usted mide la altura de una puerta, utiliza un metro. Otra medida directa
El tiempo, porque utiliza un cronómetro. Otra, la masa, pues se utiliza una balanza. En mecánica, las magnitudes fundamentales son la longitud, el tiempo y la masa. Esas son las fundamentales en física. Esas son las que vamos a manejar siempre. Además de esas, pues hay otras también magnitudes físicas, ¿no? Mira, aquí están las fundamentales, la longitud, la masa y el tiempo. ¿En qué se mide la longitud? Mire, en metros. El símbolo, una M minúscula. La masa se puede medir en kilogramos. El símbolo, una K y una G kilogramos. El tiempo, en segundos, mire, y el símbolo es una S. La temperatura, aquí la temperatura la puede medir en Kelvin o también se puede medir en grados. También se puede medir en grados, ¿sí? Ustedes con la temperatura dicen tiene 36 grados de temperatura, entonces lo pueden medir en grados y ustedes saben que el símbolo es un 0 y una C, grados centígrados. La intensidad de corriente se mide en amperio, esto también lo vamos a estudiar en física. La cantidad de sustancia, los moles o el mol, ¿sí? Esto lo estudian más que todo en ciencias naturales. La intensidad luminosa, ya vamos a ver también a qué se refiere la intensidad luminosa, se mide o la unidad de medida es candela. Pero vamos que ustedes todo esto deben colocarlo en su cuaderno de física. Esto deben tener el cuaderno de física apuntado. Para ello hay unos múltiplos y submúltiplos. Por ejemplo, la unidad de medida de la longitud. Recuerde que la base es el metro, mire, un metro. El decámetro, ¿qué significa decámetro? Significa 10 metros. Deca significa 10, ¿sí? 10 metros, los 10 metros. Se simboliza, puede ser así, con esa D y esa AM, decámetros, o simplemente esa D mayúscula y esa M minúscula. El hectómetro, hecto significa 100, significa 100, entonces 100 metros, 100 metros. Y se simboliza con una H y una M, hectómetros. Kilómetros, miren, aquí están los kilómetros, ¿sí? Entonces será K y M significa kilómetros y equivale 1 kilómetro a 1000 metros. Los decímetros, miren el símbolo, es una D minúscula con una M, no confundirse con decámetros, ni con decámetros con D mayúscula. DM, decímetros, significa que es 0,1 metros. En otras palabras, es la décima parte de un metro. Obviamente, en un decímetro, usted puede decir también que hay 10 centímetros. Eso sí puede decir. Un centímetro, cm, centímetros, quiere decir que es la centésima parte del metro. Es decir, dividir un metro en 100 partes. Eso es un centímetro. El milímetro ya es dividir el metro en 1000 pedazos. Eso es 0,001 metro. ¿Sí? Entonces recuerde, estas tablas deben estar en su cuaderno, porque las van a necesitar más adelante para desarrollar el taller. También existen las unidades de medida de capacidad, ¿sí? Son las que sirven sobre todo para medir líquidos, para medir agua, medir la leche, gaseosa, algunos medicamentos, ¿sí? Y la unidad de medida es el litro. También existen pues unos múltiplos de decalitro, hectolitro, kilolitro, decilitro, ¿sí? Centilitro, mililitro. También existen, así como en las unidades de longitud. Ahora, un litro, ¿a qué equivale? Ojo, un litro equivale a 1000 centímetros cúbicos. 1000 centímetros cúbicos. Eso es un litro, ¿sí? Un litro equivale a 1000 centímetros cúbicos. Por eso ustedes en una gaseosa pueden decir, contiene un litro. Eso es lo mismo que 1000 centímetros cúbicos. Entonces, miren, un litro se puede dividir en dos partes, miren, y cada parte se llama medio litro. Si el litro lo divide en 4 partes, entonces se llama un cuarto de litro cada
partecita en la que dividió. ¿Sí? Y estas son las unidades de capacidad. Mira, las puede encontrar en cajas de leche, en frascos de aceite, en una jarra, en un termo, en botellas, mire, en una lata de gaseosa. Mire, ahí usted puede leer, en cada empaque dice cuánto es la medida en centímetros cúbicos o en litros. También podemos darnos cuenta que existen las unidades de medida de tiempo. Ya dijimos que vamos a medir también lo que es el tiempo. La unidad que vamos a utilizar puede ser el día, ¿sí? Esta es una unidad de medida. Eso es para medir tiempos, digamos, de medianos. Ya para mayores utilizará la semana, el mes, el año. Pero para medir tiempos cortos, ya tenemos la hora, el minuto, el segundo. Para eso, para medir estos espacios, tenemos el cronómetro, ¿sí? Puede ser en un reloj o puede ser en un celular. Entonces ahí tienen para medir el tiempo, mire. ¿Sí? Un reloj o puede ser un cronómetro. Lo que aparece aquí, en este caso, está en vidrio. Esto se llama un reloj de arena. Ahora, ¿cómo hacemos la conversión de unidades? Mire, ¿cómo vamos a pasar de metros a centímetros? Para pasar de metros a centímetros, ¿sí? Para pasar de metros a centímetros, ¿sí? Mire, vamos a utilizar este cuadrito, ¿sí? Mira, aquí está los milímetros, centímetros, decímetros, metros, decámetros, hectómetros y kilómetros. Si vamos a pasar de metros a centímetros, tenemos que bajar de aquí 2 graditos, 1 y 2, mire. Cuando usted baja, entonces multiplica. Por cada grada que baje, multiplica por 10. Como baja 2 gradas, debe multiplicar por 100. Entonces, va a pasar 5,8 metros a centímetros. Entonces, ese 5,8 lo multiplica por 100, mire, y le da 580 centímetros. ¿Qué significa? Que en 5,8 metros hay 580 centímetros. Y así para los otros ejercicios, miren, pasar 0,65 metros a centímetros. Igual, vamos a pasar de metros a centímetros, entonces multiplicamos por 100. Significa que hay 65 centímetros. Usted va a pasar 4 metros a centímetros, multiplica por 100, mire. Hace esa multiplicación usted. Ahora dice que pasemos de centímetros a metros. Entonces, va a pasar 180 centímetros a metros. Mire, como ahora va a pasar de centímetros para arriba, mire, acá a metros. Entonces va a subir 1, 2 grados, mire. De aquí sube 1, 2 grados, mire, para llegar a metros. Entonces, si usted va a subir, divide. Entonces, en este caso, dice 180 centímetros, convertirlo a metros. Entonces divide 180 dividido entre 100. ¿Por qué entre 100? Porque un metro tiene 100 centímetros. Entonces divide entre 100 y le queda 1,8 metros. Va a pasar 300 a metros, 300 centímetros. Entonces divide entre 100, 3. Ahora, 80 centímetros a metros, divide entre 100 y le da 0,8. Está pasado ya de metros a centímetros. Ahora usted desea pasar de litros a centímetros cúbicos. Igual, mire, si usted va a pasar de litros a centímetros cúbicos, entonces lo que usted hace es multiplica. Va a pasar 4 litros a centímetros cúbicos, entonces multiplica 4 por 1000, mire, y llega a 4000 centímetros cúbicos. Va a pasar 3,5 litros a centímetros cúbicos, multiplica por 1000, ojo, por 1000 debe multiplicar. En el anterior era por 100, miren, porque un metro tiene 100 centímetros. Aquí, ¿por qué es por 1000? Porque un litro tiene 1000 centímetros cúbicos. Si usted va a pasar de centímetros cúbicos a litros, entonces debe hacer lo contrario. Ya no multiplica, sino que divide. Mire, va a pasar 4890 centímetros cúbicos a litros. Entonces divide entre 1000. Y mire, y va obteniendo cada uno de estos. ¿Sí? Espero estén poniendo atención a la explicación y vayan tomando nota y haciendo los ejemplos y las operaciones correspondientes. Pongan mucha atención a lo que viene en este momento, que ya es las unidades de tiempo. Recuerden, miren, que
En el tiempo hay horas, minutos y segundos. Recuerde que en una hora hay 60 minutos y en un minuto hay 60 segundos. Entonces vamos a hacer ejemplos, vamos a pasar de horas a minutos, es decir, de aquí de horas vamos a pasar a minutos. Mire. ¿Sí? De horas a minutos vamos a pasar. Entonces, para pasar de horas a minutos, usted multiplica por 60. Mire. Multiplica por 60. Va a pasar 8 horas a minutos. Entonces, 8 por 60, mire, 480 minutos. Vamos a pasar 8 horas a segundos, es decir, acá abajo, miren, a segundos. Entonces, mire, que multiplica por 60 para minutos y por 60 para segundos. Conclusión, debe multiplicar por 3600, mire, para pasarlos a segundos. Si usted va a pasar de minutos a segundos, esto va a pasar de aquí, miren, de esta grada a esta siguiente, ¿sí? Si es de minutos a segundos, que es de arriba hacia abajo, entonces multiplica. Miren. Va a pasar 12 minutos a segundos, entonces multiplica 12 por 60 y obtiene 720 segundos. Va a pasar de segundos a minutos ahora, o sea, de abajo hacia arriba, mire. Entonces ahí tiene que dividir. Entonces va a pasar 480 segundos a minutos. Como en un minuto hay 60, entonces divide entre 60, mire. Será 8 minutos. De segundos a horas, mire, tenemos 16.200 segundos, lo vamos a pasar a horas. Como hay que pasarlo acá arriba, 2 grados hay que subir, entonces hay que multiplicar por 3.600, ¿sí? Perdón, hay que dividir entre 3.600, obteniendo 4,5 horas. Y si usted va a pasar de minutos a horas, entonces divide entre 60, porque de minutos sube una gradita, no va para llegar a horas, ¿sí? Entonces ahí ha hecho esa conversión de unidades. Esperamos que les haya quedado claro la explicación. ¿Alguna duda? No, usted puede hacerla llamar o comunicarse por medio del WhatsApp. Muchas gracias.